Collacios, e quien tama un novo directo na Alderiques. Güey, como os anunciemos nas nosas redes sociales, toca falar de medicina, de salud, e neste caso un convidado que sabera outra vegada máis con nós, que é el doctor Esteban Corteguera, que ya lo tenemos per aí. Doctor Esteban Corteguera, como estás? Moi bones. Muy buenas. Bien, bien. ¿Cómo va por ahí? Bien, bien, aquí seguimos, bueno, haciendo directos y en este caso ya tuviste de alguna vegada y prestábamos falar de salud. Bueno, la gente ya te conoce, pero bueno, y es el doctor Esteban González Corteguera, médico de urgencias, especialista en urgencias, que ya tuviste de alguna vegada con nos aquí. Y güey, lo que nos prestaba Esteban y era falar un poquillín y dándoteles más fondes gracias que teas con no sé quién directo. Y bueno, comentamos a la gente, porque esto del Twitch ya lo conoces en forma, y una plataforma donde la xente tiene un chat y puede entrugar si vos presta, y la xente que os vais incorporando, si vos presta facer cualesquier entruga al doctor González Corteguera, pues non hai ninguna torga porque apurrimos ila. E güey, Esteban, se te parece, prestámonos falar un poquillín de lo que lle este, ponemos aquí nos rótulos este mundo sanitario, neste caso tú estás en urgencias, un poquitín eso de la atención primaria. Fálase mucho de listas de espera, agora en Tama, como tamó, digamos, la Seronda, pues fálase de las campañas de vacunación, todas estas historias. A lo primero eso, que podemos falar a xente un poquillín de lo que lle la atención primaria, la importancia que tiene, porque muchas vegadas falase mucho de la atención especializada, que sería un hospital, ¿no? Les deis estalles que hai en un hospital cuando un está ingresado en un servicio concreto, pero a atención primaria xoga un papel cimero en lo que lle la atención al usuario, que lle onde vamos per primera vegada, ¿no? Cuando nos ponemos, tenemos una malura, cualesquier cosa, a lo primero que recurrimos lle la atención primaria no es un médico de cabecera, por llamarlo como se decían antes, ¿no? Claro, llámase atención primaria porque y el primer sitio al que se suele ir para contar los problemas de salud, pero no nada más por eso. Y primaria también porque, como decía una frase que yo recuerdo, porque yo considérome y soy médico de urgencias, dentro poco ya va a estar la tramitación de la especialidad nueva y voy a optar a ella porque mi vida laboral fue siempre en urgencias. Pero, digamos, antes de la asistencia de esta especialidad que vamos a tener ahora, yo la especialidad que yo hice de un inicio y era medicina familiar y comunitaria, fecha a más con vocación. Después el tiempo llévate para otros lados. No me quiero dar de baja como médico de Sí. familia, aunque reconozco que pasados ya tantos años está aún un poco también fuera de las novedades, ¿no? Pero dicíase de aquella cuando yo ejercía como médico de familia en formación y camiento que tiene que seguir siendo verdad. La atención primaria soluciona el 80% de los problemas de salud con un 20% del gasto sanitario total. Entonces, y primaria también porque había de ser la primordial. Si te soluciona tantísimos problemas de salud, claro, si funciona de una manera óptima, con unos recursos mucho más arrelladinos y con menos gasto, pues por supuesto que tendría que ser la protagonista, y de ahí también el término de primaria, claro. Sí, entonces eso, que sí, que se falase eso de atención primaria y donde un recurre, pero a día de hoy, cuando la xente fala del sistema sanitario público, estamos falando, Esteban, la xente moi satisfecho de lo que é el sistema público, pero sí que hai delles protestes por eso, porque, bueno, frases más de la CAI, que lle aquello de, bueno, llamo al mío médico de cabecera y tárdame una semana en darme cita, siempre está en lleno de xente. Aí sí que podíamos afondar un poquillín en lo que lle como tan distribuidos los recursos. Después vamos a falar lo que lle nos, como tenemos eso, el envís asturiano, vamos a falar mucho de Asturias, de todo ese mapa sanitario que se quiere facer, porque tiene todo pues digamos, unes lleturis y unes consecuencias. Pero eso, que la xente a día de hoy, cando un fala pelacai ou alderica, aprovechando el verbo que nos dá nome, siempre dicen, oye, llamo al médico de cabecera y tárdame una semana en darme cita con él.
Claro, da la sensación de quien pudo xestionar todas estes décades atrás los temas sanitarios, delles veces non te queda outro que pensar que punxeren empeño en que la primaria non funcionara. La primaria yo creo que entrúgase a profesionales y a pacientes de tiempo atrás y de algún modo siempre tuvo precarizada. Y es verdad que con momentos mellores e outros peores. Agora resiéntese, nótense años de non facer les inversiones que tenían que facese en cada momento. E cando digo inversiones e cosas estes, non digo nada máis que meter para allá perres y funcionar con más perres. Y muchas veces labor de coordinación y de cuidar un poco el sistema, también a los profesionales. Y entonces, es verdad que ese pálpito, esa sensación de la xente non podemos negar. Ya sé que hai dellos, en dellos sitios hai interés tamén en minimizar un pouco esa sensación, ¿no? Pero y el papel que ellos toca. Pero si somos sinceros, y es verdad que la primaria está ahora muy precarizada, tiene mucha falta de personal, de profesionales, también